¿Qué tal? Mi nombre es Jaime y aquí todos somos Free Kick. Estaremos hablando de los Cuatro Fantásticos, primeros pasos. La familia multiversal se une al UCM. Y acá te traigo mi reseña con spoiler. Pero primero, ¿qué es lo que ofrece esta película? En pocas palabras, Primeros Pasos empieza en un universo alternativo, en la Tierra 828, donde los Cuatro Fantásticos ya existen, son celebridades y ya están trabajando como protectores del mundo. Esto no es una historia de origen, sino que nos presentan a los Cuatro Fantásticos ya 4 años trabajados. Le encontramos ese tono medio retrofuturista en todo, dirección de arte, colores, efectos prácticos y sobre todo el CGI y melodías que son bastante nostálgicas. Jackman logra darle vida al estilo clásico sin caer también en el dilema si esto es repetitivo o quizás algo absurdo. Se trata de una aventura emocional donde las familias y sus decisiones importan tanto como salvar al mundo. La primera impresión que deja la película es la siguiente, que visualmente te transporta, es que loco, parece como si fuera una serie de los 60, obviamente vista en una pantalla grande y con un presupuesto actual. Se respira nostalgia bien pensada, óptica de la época, decorados, traje, tecnología, que es una mezcla entre también lo futuro y sin necesariamente se vea forzado en la pantalla. Aparte, ellos conviven con la fama. No hay escenas de entrenamiento ni un tipo de discurso de origen. Vemos su vida en familia, cómo trabajan para una organización llamada Future Faction. Y su equilibrio se rompe por una inesperada noticia, que es que Zoom está embarazada de nuestro Pedrito Pascal, quien interpreta y da vida a Franklin Richards. Vamos a la amenaza cósmica. De repente interrumpe Silver Surfer anunciando que viene Galactus. ¿Y a qué viene? Viene a devorar la Tierra. Directo, sin rodeos. Una amenaza que no pide permiso para ser épica. Y es aquí también donde el guión brilla. No es solamente acción, confrontan el dilema moral de Galactus. No es un tipo malo, actúa por naturaleza, devorar mundo. Y en esa lógica fría y gigantesca, el embarazo de Sue se convierte en el objetivo cósmico y eso es brutal. El conflicto no es vengan, vamos a pelear, sino es el ¿vale la pena sacrificar lo más preciado para salvar a todos? Eso le da una dimensión dramática que pocas películas de superhéroes se atreven a tocar. Vamos al clima, mensaje y a lo que también se viene. La resolución no es espectacular, sino emocional. No le ganan a Galactus de golpe a puño, sino con inteligencia, estrategia y género. La familia funciona como engranaje. Reed aporta ciencia, Sue aporta fuerza, empatía, Johnny valor y empuje, y Ben ese peso humano y hielo ante lo imposible. La narrativa se cierra con un mensaje claro: la unión en familia como fuerza es más poderosa incluso ante el cosmos. Hablemos un poco también de las postcréditos. ¿Qué sigue? Hay una escena postcrédito que introduce al Doctor Doom, interpretado por Ronnie Downey Jr., cuál va a ser el villano del futuro del UCM, y se logra insinuar también el interés que tiene Franklin Richards sobre la conexión con los Avengers, el abrir portales interdimensionales y llegar al universo que es la línea temporal actual. Esto establece que Primeros Pasos como inicio a algo más grande, lo que viene. Como cierre y conclusión, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos es un soplo de aire fresco dentro del UCM. No busca épica desordenada, sino emoción, estilo. Le da lugar a la familia dentro de un choque de Dios cósmico. Lo mejor, la estética ochentera y el enfoque humano. También hablar del mundo dentro de que están, que es bastante fantástico. En realidad, es fantástico. Lo menos, la estructura narrativa bastante tradicional, bastante cliché diría yo. Podría decirte fácilmente que se nota predecible. Sí, yo si tengo que poner nota a esta película le pongo un 8 de 10. Creo que la pasé bastante bien. Me saca más de una sonrisa y es bastante esperanzadora para el tema de la fase siguiente de Marvel. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo en los comentarios, lo estaré leyendo y nos estaremos viendo. Abrazo a todos
Y recuerden, acá todos somos Freaky Geek.